Saludos y afectos. Les habla Luis Peñalver Bermúdez de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, adscrito al Centro Nacional de Historia en el marco de la Filben capítulo Cumaná, que se celebra en el bicentenario de la victoria de la batalla de Carabobo y en homenaje al fraternal don Ramón Baderaco, cronista emérito cumanés, para compartir unas breves palabras que he titulado El Ejército Oriental antes y después de Carabobo, con dos ideas centrales. La primera, la denominada diversión de Bermúdez, y la segunda, la liberación definitiva de la gloriosa ciudad de Cumaná. En cuanto a la diversión de Bermúdez, recordemos que Simón Bolívar y su cuerpo de mando habían decidido realizar una serie de acciones preliminares donde se había dirigido la responsabilidad a José Francisco Bermúdez, quien tenía al mando el Ejército de Oriente y era responsable de parte de estas acciones preliminares del Ejército Nacional. Recordemos que luego de la fractura de los tratados de armisticio y regularización de la guerra y de la incorporación de Maracaibo a la República, se reanuda la guerra por la batalla de la independencia de Venezuela. Simón Bolívar le había dado al Ejército de Oriente el mandato que a más tardar entre el 15 y el 20 de mayo debía tomar la ciudad de Caracas. Bajo ese ejército, la responsabilidad del mando estuvo, como señalamos, del oriental José Francisco Bermúdez, y con tropas que hoy corresponderían a los estados Sucre, Nueva Esparta, Anzoátegui, entre otros. El 28 de abril parte Bermúdez desde Barcelona hacia Caracas, y en ese largo itinerario, tocando Unare, Tacarigua, El Guapo, Chuspita, Guatire, Valles del Tuy, La Victoria, Santa Lucía, Laguneta del Consejo, etc., hasta que llega a Caracas. El día 14 de mayo entra victorioso a Caracas y se desarrolla una fiesta extraordinaria. Mientras está en Caracas, retoma otra vez hacia La Victoria, hacia la Laguneta del Consejo, hacia los Valles del Tuy, hacia Santa Lucía, Guatire, hasta el Calvario, donde repliega la tropa para evitar perder efectivos ordinarios del ejército republicano. Pero con esa toma de Caracas y con lo que se llama la diversión de Bermúdez, porque logró dispersar las tropas en toda la zona que se le había encomendado y a que había quedado su responsabilidad, pues se había dispersado el ejército realista. Eso es una obra monumental desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista militar, y por supuesto fue un efecto fundamental devastador en el ejército realista, porque lo dispersó y lo debilitó de una manera extraordinaria. Por supuesto, bajo el mando del general José Francisco Bermúdez. La siguiente idea es la que está relacionada con la liberación definitiva de Cumaná. Para esto les propongo a la querida audiencia que ojalá tengan la oportunidad de ubicar las memorias de un oficial del ejército español. Ese es el título de un libro, y el autor es el capitán Rafael Sevilla, un capitán español que vino a pelear contra el ejército nacional, por supuesto como parte del ejército monárquico. Hay dos capítulos esenciales de ese libro. Todo el libro es un libro breve, pero muy importante. Y hay dos capítulos esenciales que para nosotros los orientales es vital que lo leamos. Son tres, pero voy a mencionar dos. El número 19, que está referido a Cumaná, y el número 20, que está referido a Carúpano,
porque todo ese movimiento de guerra entre Cumaná y Carúpano, con el ejército realista y con el enfrentamiento con el ejército oriental, con el ejército de Cumaná, como era que decía la gente, por el nombre de la provincia, pues implicó las cercanías del barrio San Francisco en más de una oportunidad, el Castillo, el Golfo de Cariaco, Cumanacoa, Quirintal, Carúpano, Yaguaraparo, Río Caribe, Catuaro, entre otros, nombrados por el mismo capitán Rafael Sevilla en su libro. Hay una expresión importante desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista geohistórico, que valdría la pena construir desde ese libro, bueno, que incluye también Guiria, etcétera, y otras zonas de nuestra región maravillosa sucrense, diríamos hoy. En ese mismo recorrido, el capitán Rafael Sevilla describe el momento de la tregua, un momento doloroso, un momento atroz, por supuesto, para un ejército derrotado, para un ejército perdido, hasta conseguir la capitulación que la propone el, el, el capitán José Caturla, que era quien tenía bajo su mando el ejército de la monarquía en la ciudad de Cumaná. José Francisco Bermúdez, por supuesto, como buen oriental, buen militar, extraordinario estratega, ya habíamos visto cómo en la idea que recién mostré, fue capaz de realizar todo ese movimiento de tropas, pues aceptó la rendición, se firma la capitulación y bueno, ya eso por supuesto luego que el día 15 de octubre pues se hizo un enfrentamiento realmente fuerte entre ambos ejércitos que duró más de 8 horas. El 16 del mes de octubre, las tropas de la patria toman la plaza fuerte de Cumaná, bueno, y comienza por supuesto a hacerse de lo que se pudo haber recuperado, y entran triunfantes a Cumaná. Imagínense ustedes el jolgorio, la celebración, la alegría de haber derrotado el Imperio Español. El 17 parte Caturla, parte por supuesto el mismo Rafael Sevilla, fuera de las fronteras de la patria, salen en barco hasta Puerto Rico y es realmente tristísimo, o si pudiera decirse de esa manera, ver cómo las palabras del general